Vamos a abrir la Biblia y téngala ahí en Mateo capítulo 3. Tenga ahí esa porción de la palabra mientras meditamos en esto que es tremendo delante del Señor. Pero en este día quiero que estudiemos la importancia de destruir estructuras que la iniquidad ha formado en la vida del hombre. Hoy usted va a entender, ya hemos hablado en alguna oportunidad de la iniquidad, pero hoy vamos a ir mucho más allá, y el tema de la iniquidad es uno de los temas complejos, muy profundo, es tremendo porque realmente hay que saberlo entender y comprender. Claro, sabemos que este es un misterio profundo, complejo y muy extenso. Por eso se va a necesitar que realmente pongamos atención. A ver si cierran la puerta, por favor, ahí, para que tengamos más, más privacidad. Eso sí, todos debemos de conocer cómo opera la iniquidad para experimentar una verdadera liberación y una verdadera libertad en Cristo. Si nosotros no entendemos a cabalidad, entonces es cuando uno puede frustrarse. Y qué bueno es que el Señor revele, ¿verdad?, a través de siervos y siervas y a través de todo aquello que el Señor le da a uno para poder ayudar al cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Porque como pastor he podido ministrar a cientos de personas que no pueden salir de sus desiertos. No sé si usted se ha preguntado eso. Hay gente que no puede salir de sus desiertos, no puede salir de aquello que quizás le estorba su vida espiritual, y a veces dice: Dios mío, ¿por qué yo no puedo salir de ahí? Si yo quisiera con todo el corazón, con toda mi alma, salir de ese hoyo cenagoso que me está destruyendo mi vida, está destruyendo mi hogar, está destruyendo mis amistades, me está destruyendo a mí mismo. Eso sí, todos debemos de conocer cómo opera, por eso, la iniquidad. ¿Por qué le digo esto? Porque es tan importante dentro de la vida del evangelio y dentro de la vida de los cristianos entender esto. Por eso, estudiando e investigando este tema, tomando como referencia a siervos y siervas calificados en esta área, porque hay hombres y mujeres calificados en esta área, he entendido que nuestra iglesia, como todos aquellos que seguimos a Jesús, necesitamos saber cómo destruir estructuras de iniquidad que están en el cuerpo, y que a veces por muchos años hablo con hijos de Dios. Sabemos que el mundo está hecho pedazos, pero hay hijos de Dios que nosotros sabemos que son hijos de Dios, pero que tienen estructuras tremendas de iniquidad. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas negativas que se manifiestan en nuestra vida que parece que no tienen respuesta. ¿Ha visto usted? Parece que no tienen respuesta. Y hermano, y muchos de los cristianos que han sido quizás atormentados por la iniquidad, lo que hacen es mejor refugiarse en un vicio o irse totalmente al mundo, porque no entienden por qué no hay respuestas. Claro, nosotros sabemos que el sacrificio de la cruz es suficiente para destruir y debilitar todas las artimañas de Satanás. Todos nosotros somos conscientes de eso. Por eso, hermano, debemos de conocer a profundidad que legalmente ya somos poseedores de la bendición. Ya legalmente ya lo somos, pero debemos de apropiarnos de ella. O sea, conocer realmente el sacrificio de Cristo en una profundidad total para poder arrancar las promesas que hay allí, porque todo está hecho ahí, pero nosotros sabemos que no lo hemos alcanzado todo, a menos que seamos hipócritas, pero nosotros sabemos que no lo hemos alcanzado todo. Y como decía Pablo, él decía, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, aunque no lo he alcanzado todo.
pero prosigo hacia la meta. Eso sí, Dios desea que comprendamos uno de los mayores obstáculos que impide que nosotros poseamos las riquezas que por Cristo nos heredó. Y hay un obstáculo que yo por años vengo estudiando eso también, que es la iniquidad, hermano. Ese es el obstáculo más grande que tiene el hombre y la mujer de Dios. Que al no entender la plenitud, claro que no la vamos a explicar toda, necesitaríamos unos 3, 4 retiros, pero voy a hablarle más o menos la esencia para que cuando podamos hablar de lo otro que es parte de la iniquidad, podamos entenderlo. ¿Por qué le digo esto? Porque el desconocimiento de este tema nos ha mantenido a todos o nos ha mantenido a todos a veces en fracasos y maldiciones de las cuales no se puede salir. Y a veces hemos llegado, hermano, a sentirnos mal porque no logramos alcanzar aquello que quisiéramos alcanzar. Claro, debemos de entender que la Biblia, o en la Biblia, hay una diferencia de lo que es pecado y de lo que es iniquidad y de lo que es maldad. Nosotros a veces oramos y le pedimos perdón por nuestros pecados, como generalizando, pero realmente dentro de este tema de liberación debemos nosotros especificar para que haya una verdadera liberación. La iglesia en un gran porcentaje trata el tema del pecado, pero no lo problemático de la iniquidad. Tratamos el tema del pecado y por lo general conocemos eso. Lo más triste es que muchos desconocen este tema y es la razón del por qué hay fracaso, opresión, derrota. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, para que cuando vengan los problemas que le van a venir, y de seguro que le van a venir, usted pueda tener las armas. Por lo tanto, si usted lo ignora este tema y no lo comprende, puede vivir toda la vida atado, siendo heredero de la gloria de Dios. Siendo heredero de la gloria de Dios, usted puede vivir atado en un desierto y morir como murió aquellos que salieron de Egipto, que murieron en el desierto siendo poseedores legalmente, siendo poseedores de la bendición, porque Dios había dicho: todo este pueblo entrará a la tierra de Canaán a disfrutar todo, herencia, a disfrutar prosperidad, sanidad, salud, a disfrutar todo. Y yo creo que si nosotros comprendemos este tema, usted va a entrar a otra esfera espiritual, económica, otra esfera espiritual, con los dones, con el fruto, va a entrar a otro empuje. Entonces va a sentir usted que puede seguir adelante. Ahora, vamos a definir qué es iniquidad. Y esto es muy importante entenderlo. Iniquidad es, etimológicamente, significa lo que está torcido, lo que está desviado. Eso es lo que significa. También la iniquidad es aquello que pervierte el diseño original y es lo que es lo que tuerce el camino recto y perfecto de Dios. O sea, tú tenías un diseño de Dios para ti, pero Él te lo pervertió en el tiempo. Yo tenía un diseño y Él lo pervertió en el tiempo. Porque la iniquidad lo que hace es pervertir el diseño, la belleza, lo hermoso, lo precioso, lo lindo, lo perfecto que Dios hizo en ti y en mí. La iniquidad también es el ADN negativo y el que marca el proceso de repetición genética, por lo cual las personas se parecen a otras. Usted mira a nuestros hijos, se parecen. En otras palabras, la iniquidad son aquellas cosas que se repiten en nuestros hijos, ya sea enfermedad o cosas desagradables a Dios. Si usted nota, y lo hemos visto, que nuestros padres han cometido grandes errores, pecados. A veces han usado brujería, hechicería, no sabemos, nuestros abuelos. Y eso afectó a la generación que iba a venir. Y a la otra generación, si
si no hay uno que corte esa maldición. Si no hay uno que pare. Si no hay uno que pare, seguirá y seguirá y seguirá la iniquidad. También la iniquidad es la que sigue todo lo sucio, torcido, malvado. ¿Por qué? Porque la iniquidad tiene la capacidad de atraer el mal. Es como un imán que atrae el mal. Esa es mire todo lo que tiene la iniquidad, hermano, tremendo. Atrae. También la iniquidad es aquella que reclama áreas de ilegalidad, áreas de perversión. O sea, cuando la iniquidad opera en uno, en la persona, es como que él reclama áreas de pecado. Y por eso es que a veces la gente vuelve a caer en un vicio y dice: bueno, ¿por qué yo caí otra vez en ese vicio? ¿Por qué volví a hacer aquello? Porque la iniquidad reclama eso. Ella está ahí. Y si nosotros no la cortamos, yo creo que este retiro va a ser cortada totalmente en muchos. Va a ver usted qué tremendo va a ser hecho. Dicho de otra manera, el pecado son las hojas del árbol, ¿ok? La raíz es la iniquidad. Miran los árboles usted ahora aquí en este retiro. Mire los árboles. Ese es para poner una metáfora, ¿no? En el punto de la iniquidad, las hojas serían el pecado, pero la raíz sería la iniquidad. Y esto es tremendo porque si usted se da cuenta, la iniquidad es aquella que reclama áreas de ilegalidad, perversión, porque a ella se encarga de sacar lo más sucio también de nosotros, como le dije. Pero la iniquidad es la raíz. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, no cortamos la raíz, aunque podemos y cortemos nosotros las hojas, en el tiempo vuelve a retoñar. Porque no hemos ido a la raíz. No hemos ido realmente donde está el verdadero punto. Y al no hacerlo, entonces vuelve a brotar las hojas en el tiempo. Note usted, si poda un árbol, lo poda, pum, lo hace y dice: ya está, qué lindo, qué glorioso, qué bueno. Entonces uno permanece un tiempo en el evangelio, alabando, adorando, bendiciendo el nombre de Dios. Dice: que gloria a Dios, estoy libre. Pero de repente, al no cortar la raíz, el árbol vuelve a echar sus hojas, vuelve a producir pecado. Eso es para que me entienda. O es como una tela de araña y la araña, que nosotros vio que limpiamos las telas de araña de la casa, y de repente, cuando menos sentimos, está la araña de nuevo ahí. Porque no es cuestión de matar, no es cuestión de limpiar la tela, sino matar la araña. Porque esa es la que produce el pecado. En este tipo sería las telas. Entonces, lo alentador es que Jesucristo vino a enderezar lo torcido. Él vino por nosotros para enderezar lo torcido. Por eso dijo, y aquí sí vamos a entrar en Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice así: y el hacha ya está a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Oyó? Esto quiere decir, en otras palabras, que a través del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos el poder de destruir la raíz. Usted y yo tenemos el poder de destruir la raíz, y usted va a ver al final de este retiro cuál es el poder que Dios le ha dado para destruir esa raíz. Y es impresionante lo que Dios me revelaba ahí. La iniquidad, hermano, va a ser erradicada, que es la que produce la repetición de áreas negativas.
La iniquidad es la que produce la repetición de cosas negativas. Por eso es que se vuelven a repetir en el tiempo en muchos. Y pueden vivir 20, 30 años en el evangelio, pero se repiten porque la iniquidad no ha sido quitada. Y esa es la gran lucha que tiene el creyente verdadero. Dicho de otra manera, nosotros tenemos el poder por Cristo Jesús de destruir la estructura o las estructuras que la iniquidad formó en nuestro ser. Porque no fue ahora, fue en el pasado de nuestros ancestros y aún en unos cuando nacieron. La estructura es la armadura o base que sirve de sustento a una construcción. Eso sería la estructura. En el ámbito espiritual, la iniquidad ha hecho estructuras en el ser del hombre. Es decir, le ha puesto estructuras. Por eso es que muchos no pueden salir del conflicto, porque está bien, es como una estructura, ¿no? Si usted quita las estructuras de un edificio, cae. Ahí es donde es aniquilado. Lo glorioso es que si destruimos la estructura entonces de la iniquidad en nosotros, es más fácil que nos mantengamos venciendo. Es más fácil que nos mantengamos en victoria. Es más fácil que logremos mantenernos en el evangelio, aunque la iniquidad nos alcance, hasta que la erradicamos de nuestra vida. Pero si nosotros no vamos destruyendo estructuras, la iniquidad es como que se va engrandeciendo, y eso no permite que tú fluyas y dices: Dios mío, ¿por qué? Y te vuelves carnal, y te vuelves rebelde, y te vuelves un montón de cosas, porque la iniquidad está reclamando tu rebelión, tu insujeción, está reclamando tu pecado, está reclamando todo lo que es sucio. Entonces aquí es tremendo, porque debemos de entender eso. Ahora, la iniquidad y la maldad fueron los que pervirtieron el diseño original de Lucifer. Ahí está la respuesta para aquellos que no saben la respuesta: cómo fue engañado Satanás. La maldad y la iniquidad fueron los que pervirtieron el diseño original de Lucifer. Él era perfecto en todos sus caminos, hasta que iniquidad, dice, se halló en él. Maldad. Hay una versión que lo pone directamente así, pero vamos a leerlo para entenderlo. Ezequiel capítulo 28. Quiero que vaya usted conmigo, que es tremendo esto. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 16. Vamos a leer ahí. Después el 18 dice: perfecto eras en tus caminos, oiga, desde el día que fuiste creado, hasta que la maldad, dice una versión, otros le ponen iniquidad, se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de iniquidad y pecaste. Yo te he expulsado por profano. El querubín que te puse al lado y se te botó del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Versículo 18: por la multitud de tus iniquidades, oiga, por la injusticia de tu comercio profanaste tu santuario, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. ¿Oyó? Aquí se ve claramente en acción la maldad y la iniquidad obrando en el interior de Lucifer. O sea, él permitió que se pervertiera aquello que Dios puso. Es decir, que la iniquidad, hermano, ha pervertido nuestra vida, ¿verdad? Que Dios hizo el diseño lindo. Por eso es que hay hombres de Dios, brujos, hechiceros, que fueron programados para ser profetas. Pero la iniquidad los llevó y los torció, y los llevó a ser
lo que Dios jamás quería que fueran. Y así otros, hermano, que entran al tráfico de drogas, esos, hermano, tremendos, porque se arriesgan su vida, se meten donde quiera, y esto y lo otro, y hasta matan a medio mundo. Esos fueron diseñados quizás como evangelistas, como apóstoles, que iban a ir hacia las naciones a predicar, iban a llevar el evangelio y no les iba a importar hacia qué terreno tenían que ir, pero la iniquidad los llevó. La Biblia aramea, fíjese que dice aquí, dice que lo pone bien claro, porque dice: llenaste el interior de iniquidad y pecaste. Y el versículo 18 dice la aramea: y por la iniquidad de tu comercio has ensuciado tu santuario. Oiga, Señor, como decía, el santuario habla del espíritu. Y yo había estudiado acerca de la posesión demoníaca, ¿verdad? Porque yo creo que el cristiano no puede ser poseído, pero sí que puede ser invadido. Y es tremendo, porque estudiando al espíritu humano me di cuenta que como es el alma y como es el cuerpo, también tiene áreas, ¿verdad? Que ya las vamos a ver más adelante, pero mejor no quiero irme más por ahí. Entonces la iniquidad pervirtió el diseño original, lo perfecto que era Lucifer. Hermano, era un ser lleno de luz, era uno de los principales en el reino de Dios. Lo tremendo es que aquí podemos ver tres palabras que, aunque pervierten a todo ser humano, cada una tiene su función: la maldad, la iniquidad y el pecado. Son tres cosas que en la Biblia, en algunas versiones, lo ponen como que fuera una misma cosa, pero en realidad no lo son cuando uno las estudia minuciosamente. Yo creo que si las entendiéramos por separado, resolviéramos, hermano, resolviéramos más fácil los problemas. Si entendiéramos qué significa la iniquidad, la maldad y el pecado, resolviéramos más los problemas y descansáramos más. Yo he descansado un montón. Digo: Dios mío, gracias por tu misericordia, porque no lo ha matado a uno el Señor, hermano. Palabra. Bueno, vamos a ver, definamos estas tres palabras sencillamente. La maldad, porque no estamos hablando de ella, es la semilla diabólica que origina todo mal. Porque la maldad no solamente funciona, sino que es una potestad. Entonces, la maldad es la semilla, ¿verdad? Lo tremendo es que se puede transmitir, se puede transmitir al ser humano desde que nace. Y es la que se impregna en el corazón con pensamientos e intenciones contrarias a todo lo bueno de Dios. Esa es la maldad. Y la iniquidad es la suma de todos estos pensamientos negativos y torcidos. Los expertos dicen que la iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. Ahí se impregna la iniquidad. Fíjese qué tremendo, hermano. Y la Biblia, eso es lo tremendo, la Biblia lo dice, fíjese, en el Salmo 58:3. Después pregunta usted en las preguntas y respuestas, pero en el Salmo 58:3 dice, oiga: desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. ¿Oyó? Mire, hermano, ¿desde dónde viene? ¿Oyó? Desde la matriz. Desde ahí opera. O sea, desde el vientre se tuerce, y cuando crece, florece la iniquidad cometiendo pecado. Ahí florece. Pecado, como dijimos, son las hojas del árbol. La iniquidad es la raíz. Porque como empezó la raíz,
y llega a un estado y entonces produce el pecado. Por eso, hermano, el que está lleno de iniquidad no le parece malo lo pervertido, aunque esté violando los principios de Dios. No le parece malo el homosexualismo, no le parece malo. Dice, nosotros no discriminamos a ningún homosexual indudablemente, pero sabemos que debe de arrepentirse y recibir a Cristo como su único y personal Salvador. El lesbianismo. Hoy sacaron, hermano, estaba viendo por la televisión normal, se llama, no sé si lo vieron ustedes, que ahora están tratando de las parejas, los matrimonios, incluir a otro, hacer un trío, por ejemplo. Se llama, no sé cómo se llama, acaban de estar sacando que no hay problema, ya las escuelas, y hoy en las escuelas están pervirtiendo las escuelas, incluso no les importa, porque no les parece mal. La iniquidad es la promotora, y nosotros estamos en un país impresionante, hermano, te lo digo, impresionante, en donde la iniquidad fluye de una manera impresionante, y tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay iniquidad, estos principios no lo ven malo, e incluso hasta preso puede ir uno, fíjese. Lo tremendo es que este salmo nos enseña que se puede trazar un destino profético desde el vientre. Oye, qué maravilla esto. Tú puedes trazar un destino profético sobre tu hijo o sobre tu hija. En otras palabras, se puede sembrar un ADN maldito o bendito dependiendo cómo fue concebido ese ser. Si ese ser fue concebido, hermano, bajo un manto santo, ay, ese va a ser un tremendo siervo de Dios. Claro, por el sacrificio de Cristo se puede romper esta estructura de los hijos afectados, porque muchos de nosotros fuimos afectados porque nuestros padres no se casaron y nunca nos pidieron perdón, y eso afectó nuestra generación, afectó nuestro caminar, afectó nuestra salud, porque la iniquidad viene y afecta la salud también si nosotros no la cortamos. Yo he estado peleando con mis ancestros, hermano, que son tenaces, pero tenaces. Y entonces digo, Dios mío, claro, eso ha afectado no solo mi vida, sino que puede afectar la vida de mi hijo o de mi hija. ¿Por qué le digo esto? Porque hay pecados de iniquidad que están escritos con cincel en el corazón, dice la Biblia. Leámoslo. Jeremías 17:1. Mire, dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón, y dice, y en los cuernos de sus altares. ¿Oyó? Entonces, en el momento de la concepción del embrión, es donde toda enfermedad o herencia espiritual de maldad es establecida como una estructura en el ser. Allí es donde es establecida. Una experta también decía en este campo que podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. Fíjese, es como que le hereda todo. Por eso es que a veces el hijo se parece a su papá, de malvado, de pícaro, de todo, hermano. También así los hijos también pueden heredar a un papá que ha restaurado todo. En otras palabras, a través de este cordón se graba todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos. Fíjese, ahí así es como opera. Pero lo que yo miraba es que lo sorprendente es que esto a su vez
lo tuerce más a un hijo. Porque no solamente, fíjese qué tremendo esto, no solamente es heredado el montón de pecados para que éste siga cometiéndolos, sino que a eso agréguele el pecado propio del hijo. O sea que se multiplica, porque no solamente hereda, sino que los pecados de él se multiplican en él. O sea que es tremendo. Lo impresionante que yo miraba es que si esa estructura no se rompe, pasará a otra generación que se va, o sea que se va a corromper aún más. Por eso usted mira familias que este es malo, este es medio malo, el otro más malo y el otro ya es pero terrible, hermano. Eso lo hemos visto en las familias. Lo hemos visto, pero terriblemente, porque así es con los hijos verdaderos también. Porque dice que la bendición nuestra es por 1000 generaciones. O sea que yo, si me limpio, si corto la iniquidad, mi generación va a tener 1000 generaciones benditas. Quiere decir, va limpiando, ¿ves? Es lo mismo también en la iniquidad. Si yo no la corto, se va multiplicando. Y por eso es que a veces dice este niño que tengo yo, qué bárbaro, terrible niño, ¿ah? Que le pega con un martillo a la cabeza a su hermano. Por poner un ejemplo, yo tenía mi hermano, ahora lo comprendo yo, que con un martillo le pegó al otro hermanito mío, hermano, como queriéndolo matar. ¿Sí? Iniquidad inmunda, y cabal, era una iniquidad terrible, hermano. Murió jovencito, 27 años. Otro murió, hermano, 18 años. La otra, otro murió cuando nació. El otro murió a los 45 años. Imagínense, hay una iniquidad terrible. Porque así, hermano, se engendró y nunca fueron liberados de eso. Otro, mi hermano, desapareció, joven, 16 años. Se fue con la guerrilla y anduvo matando gente por todos lados. Imagínese usted la iniquidad inmunda que hizo estragos dentro de una familia. Bendita sea la misericordia que he sido rescatado por la sangre de Jesucristo. Entonces la iniquidad afecta el comportamiento, la estructura de los pensamientos y aún el estado de salud en una persona. Mire todo lo que abarca. Afecta, hermano, tus pensamientos, tu estado de salud, tu comportamiento. Ahora vas a entender por qué está afectando tu comportamiento a tu familia, a tus hijos. Mire, la iniquidad es como que se origina en el espíritu. Yo me costaba entender esto, hermano, hasta que el Señor me hablaba y decía, es verdad. Luego invade el alma y el cuerpo lo usa como el lodo que ensucia todo. Se origina ya en un área, porque yo lo veo que en un área del espíritu se origina. Entonces lo entendí porque a cada rato venía aquel pasaje que dice la Biblia, no contristéis el espíritu. Y si el Espíritu Santo está en el espíritu, ¿verdad? Y uno lo puede contristar, lo contrista a través de ello. Porque hay una parte, hay un área del espíritu en donde está el Espíritu Santo, que es un área santa, es donde está sellado usted para la salvación. Pero ya vamos a comprobar de que el espíritu también puede ser corrompido. Un área, pues. También podemos decir que esta estructura esta estructura, o mejor dicho, podemos decir que esto está estrechadamente ligado al mundo espiritual de las tinieblas. Y es ahí donde el diablo une las maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Hermano, la Biblia dice que Dios llevó nuestras maldiciones, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Pero usted y yo somos conscientes de que no lo hemos vencido todo. Seríamos muy, muy mentirosos si dijéramos que no.
es porque nosotros no hemos visto que la iniquidad es la que está haciendo todo eso. Por eso, hermano, en esa misma área es donde se sientan las bases legales de las enfermedades que se transmite de padres a hijos y de hijos a nietos. Y fíjense que a veces ha afectado más el nieto que el hijo. Como cuando le dijo, o sea, que Noé maldijo a Can, pero fue a su hijo el que le cayó el clavo, hermano. Imagínense. Y alguien dice, pero si yo no tuve nada que ver. ¿Ha visto a esa gente? Dice, yo no he pecado, yo no he hecho nada. Y le echa la culpa a Dios. Dice, yo no he hecho nada, ¿por qué a mí? Y lloran y zapatean, se rebelan contra Dios. ¿Por qué a mí? Porque no entiende la iniquidad que Dios le está mostrando que debe de romperla, porque en él se va a romper si quiere. Dice, ¿por qué a mí si yo no tenía por qué sufrir, que no tener un padre, no tener una madre, estar solo o nacer sin que nadie tenga nada conmigo? Entonces uno le echa como la culpa a Dios, y en realidad no, es la iniquidad la que ha venido de generación en generación queriendo destruir nuestro diseño. Y por eso es que usted y yo, al ser los peorcitos, porque tenemos lo peor, llenos de iniquidad, el Señor nos escoge para que en nosotros se termine la iniquidad. Y que definamos nosotros y nos definamos por completo y decir, Señor, yo me quiero arreglar de hoy en adelante y quiero verdaderamente hacer las cosas bien porque estoy afectado. Y ahí vas a entender, ahí va a entender aquel que yo he tenido gente ministrando y dice, hermano, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo le echo la culpa a Dios, dice, porque a mí no tiene que pasarme esto. Es cierto, lo que pasa es que el problema de la iniquidad viene por vía genética, es espiritual, no es físico. Entonces también podemos decir que esto está entonces estrechamente ligado con ese campo diabólico. Incluso, mire, se dice que ahí en ese interior es donde Satanás encuentra la legalidad para robarnos y deprimirnos. Ahí es donde él encuentra legalidad y dice, yo tengo legalidad, porque está ahí la iniquidad, no se ha roto. Entonces te roba las bendiciones, te roba tu prosperidad, te roba tu salud, te roba, hermano, lo que Dios ha hecho en ti. Lo impresionante es que si no rompemos esa estructura, tendremos un constante obstáculo para recibir la plenitud de la bendición de Dios. Porque esa no va porque la iniquidad no quiere que tú recibas a plenitud la bendición de Dios. Y te mantiene pobre, te mantiene herido, te mantiene porque no puedes liberarte de eso. Porque incluso empiezas a dudar si tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer. Y empiezas a empezar, hermano, a cuestionar. ¿Por qué le digo esto? Porque la iniquidad es la principal puerta que tiene el imperio del enemigo sobre nuestra vida. Es como una puerta de entrada, hermano, y entra al ser humano. Y lo tremendo es que al cristiano incrédulo, hermano, hay muchos creyentes en el mundo que tienen más problemas que uno que esté en el mundo. Sí. Entonces dice, pues ¿cómo yo tengo a Dios y no tengo todo esto? ¿Cómo? No entiendo que ese hijo del diablo es impío, inmundo, aunque ese está arrastrado ya por el enemigo y nosotros no sabemos hacia dónde va. Pero pasa eso. Y son cristianos verdaderos. Lo impresionante es que la iniquidad, cuando ha corrompido el alma, empieza a poner en el individuo todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. Ahí es cuando la pervierte, hace ese efecto y empiezan los pensamientos a ser desviados. Entonces tú te sientes indigno y dices, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Estoy todo hundido, no puedo salir de esto. El peor error es ese.
¿Sabe por qué? Porque la Biblia, y a mí me llama la atención lo que dice este versículo, dice en Daniel, dice, el que cae dentro de la roca será restaurado, pero el que cae fuera de la roca le caerá encima, le caerá juicio. Entonces hay muchos cristianos que se van de la iglesia porque no soportan su iniquidad, y lo peor que pueden hacer es eso, porque les va a ir peor, porque van a corromper más su vida y va a ser peor para ellos el día de mañana, porque va a ser una corrupción total en gran manera, que va a afectar no solo a la persona, sino va a minar a sus hijos, para que cuando ellos quieran venir al evangelio ya no van a querer, porque la iniquidad les va a reclamar: no vayan. La iniquidad les va a reclamar: no, esto es mejor. La iniquidad les va a reclamar: no, el evangelio es muy aburrido. La iniquidad les va a reclamar todo eso, porque es la que reclama todas esas áreas. Sí, es que eso es tremendo, hermano. Mire, a esto se le llama concupiscencia, porque como está corrompida el alma, empieza, hermano, a poner en el individuo todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. Concupiscencia se llama concupiscencia, o sea, deseo de cosas desordenadas, especialmente va a la sexualidad. Santiago dice así, vamos a leerlo para entender. Santiago capítulo 1 versículo 14, mire lo que dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado, oiga, y seducido por su propia concupiscencia, pasión. Después, cuando la pasión, la concupiscencia ha concebido, da luz el pecado, oiga, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Oye eso? La Reina Valera actualizada dice mejor: pero cada uno es tentado, oiga esto, cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión, por su concupiscencia. Cuando es arrastrado, la iniquidad te arrastra. ¿Oyó eso? Esto quiere decir que no solo el enemigo interfiere en la vida del hombre a través de la iniquidad, sino que es a través de nuestros pensamientos. A veces le echamos la culpa: es que este es el enemigo, qué bárbaro, el enemigo está haciendo. No, es tu propia concupiscencia. La propia iniquidad te está arrastrando, y tú no te das cuenta, y el diablo llorando ahí dice: solo a mí me echan la culpa a estos, y ellos son los que están peleando con ellos. ¿Notó eso? Sino que entonces la herencia de pecado es la que ha sido transmitida para corromper el alma, para que ella empiece a desear el mal. Entonces la iniquidad tiene ese efecto, hermano. Lo sorprendente es que es una fuerza irresistible. Oiga eso, por favor. La iniquidad es una fuerza irresistible, y en muchos casos ha arrastrado a personas aparentemente buenas a cometer pecados abominables. Gente buena dice: no, pero esta tipa es una gran persona, esta tipa es tremenda, este tipo, no, pero la iniquidad lo arrastra a uno. Lo arrastra, ¿por qué? Porque así es como se mueve, así es como trabaja la iniquidad. Y aquel tipo que es un tipo pero excelente, dice: no, pero qué bárbaro, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue arrastrado? Y si nosotros no lo entendemos, no lo podemos ayudar. El que entiende este tema entonces puede entender, incluso, claro, hay que entender la gracia para poder entender el problema de esta persona, pero maravillosa, que fue arrastrado hacia ese pecado. Y más que todo, el enemigo se posa sobre aquellas personas que van a ser, hermano querido, gente usada por Dios. Incluso, mire, se ha comprobado en hijos de alcohólicos que cuando llegan a cierta edad empiezan a tener un deseo incontrolable por la bebida, o si es de droga, por la droga. Y dice: pero ¿cómo? Si yo a mi hijo le he enseñado, a mi hijo yo le he educado, a mi hijo yo le he llevado por el buen camino.
¿por qué si mi hijo, entonces ahí es donde saltan las madres, si yo a mi hijo lo eduqué como debería educar, pero de repente, 15, 16 años, en la droga? ¿Cómo en la droga? Si ha vivido conmigo, si yo lo he tenido. Sí, hermano. Mi papá, mire, fue un hombre que nunca fumó, nunca tomó, pero tenía otras iniquidades terribles. Sin embargo, todos los hijos, casi la mayoría de hijos, salimos marihuaneros por el pícaro de mi abuelo, que era terrible. Y yo lo alcancé a conocer, hermano. Borracho, empedernido, mujeriego por todos lados, el viejito, hermano. Imagínese una transmisión. Y porque dice mi papá, yo a ustedes nunca les enseñé. Si ustedes, mi papá, uno quería darle hasta una cerveza, un poquitito, ¿no? Así se tomaba, hermano, porque no me da asco. Fumar nunca. Un ejemplo tremendo de trabajo. Pero ahí todos marihuaneros, fíjese. Mire qué raro. Quiere decir que venía de otra, del abuelo. Le estaba transmitiendo. Lo más tremendo que yo miraba es que a veces son hijos de cristianos o de pastores que sin razón alguna desarrollan estas inclinaciones desagradables a Dios. Y el pastor a veces cuando aparece, yo he tenido pastores que han querido hasta renunciar de su cargo, hermano, porque de repente aparece una hija embarazada, está bandida, y dice, si yo nunca le enseñé, pero el que fue bandido en el pasado. Dice, pero yo, pastor, me dice, me dan ganas de matar a este tipo, y él lo llevaba a mi casa, y dice, no, es la iniquidad. No puede sentirse así. Uno tiene que llevar a sus hijos hasta cierta edad, a los 18 años. De ahí en adelante, cada quien que amarre su propia paracaídas, hermano. Usted enseña hasta ahí. Ya si él se pierde, Dios no te va a reclamar porque tú le enseñaste el camino verdadero. Si no le enseñaste el camino verdadero, entonces sí te va a reclamar. Entonces sí, hasta te los puede matar. Así como se los mató a Elí. El Señor mató a los hijos de Elí, pero porque eran perversos, llenos de iniquidad, pero no mató a los hijos de Samuel, que también se perdieron en cierta manera, se fueron, pero a él no le reclamó, porque él sí les estorbaba el pecado, le decía no. Pero ellos, y como ya crecieron, bueno, entonces no le reclamó. Claro, esto sucede cuando no se ha roto la estructura de iniquidad o el cordón umbilical. Fíjese que muchos, yo corté mis cordones ya rato, gracias a Dios, cuando entendí todo esto. Si no cortamos el cordón umbilical, es decir, las costumbres, las enseñanzas, porque hasta en la cultura hay iniquidad. Hay países, ciudades, que su cultura tiene una iniquidad tremenda y todos los de ahí son así. Y uno debe de cortar y ser diferente, distinto. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice, vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo, se lo leo yo del 1 al 5. Habló Dios a todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Imagínense, hermano, lo que hay debajo de las aguas. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Oiga esto, oiga pues, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Oyó? Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mire, esto quiere decir que una maldición va hasta la cuarta generación, si es que no cortamos ese cordón.
porque es un cordón umbilical. Por eso es que muchos, hermanos, tienen costumbres de papá y mamá que no son buenas. Otras sí. Claro, es bueno imitar a papá, a mamá en las buenas actitudes. Eso es maravilloso. Pero otros no. Otros, hermano, incluso es tanta la idolatría que idolatran a sus hijos y ahí caen en una iniquidad, porque la idolatría es parte de la iniquidad. Y es bien tremendo cuando dice la Biblia, y escucha esto por favor, cuando dice, no, el que ame más a padre, madre, hijos más que a mí no es digno de entrar al reino de los cielos. Porque el único padre, el que te dio a tus hijos, es Dios. No que no los ames, no que no los corrijas, no que no los ayudes, no. O a mamá, por ejemplo, a mamá es tremendo porque la Biblia dice, mire cómo hay que saber explicar esto. Porque dice, honra a tu madre y a tu padre y tus días serán alargados. O sea, no está violando o no está diciendo que violen, pero Él quiere que sobre todas las cosas Dios sea el primero. Si para ti Dios es el primero, te va a cambiar la vida para siempre. Porque entonces vas a amar a tus hijos bien, los vas a corregir como debes de corregirlos, porque el hijo consentido avergonzará a su madre, dice la Biblia. Quiere decir que por eso muchos hijos consentidos como yo avergonzamos a nuestros padres a través de hacer lo malo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque éramos consentidos. Yo fui bien consentido, mi papá, mi mamá no consentían mucho, hermano. Entonces yo aprendí a no consentir a mis hijos. Y cuando tengo que castigarlos, los castigo con el dolor de mi alma, con lágrimas, lo que sea, no importa. Pero yo sé que eso le va a ayudar el día de mañana a decir, mi papá, la verdad, papá, cuando ya crecen, cuando ya maduran, si vos no me hubieras, yo ya he oído esos comentarios de mis hijos, si vos no me hubieras dicho esto, no sé si estuviera perdido. No sé si pero ahora entiendo. Yo me he secado así, hermano, con mis hijos. Ahora entiendo la verdad. Dice, qué bárbaro. Y entonces uno se siente feliz por eso. Entonces Dios le está hablando a sus hijos, a su pueblo, y le está diciendo que hay transferencia de maldiciones. ¿Oyó? Hay transferencia. Wow. Lo sorprendente es que no va a visitar el pecado. ¿Usted se dio cuenta de ese versículo? No va a visitar el pecado, sino la iniquidad. ¿Por qué? Porque el pecado solo es el fruto de la iniquidad. ¿Notó ese versículo ahí? Léalo de nuevo y va a ver el 5. Voy a castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Notó? Va a visitar la iniquidad, no el pecado, porque el pecado ya solamente es el fruto. En otras palabras, el pecado solo es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. Ya está ahí. Repito, el pecado son las ramas, lo exterior de un gran árbol que ha venido creciendo y robusteciéndose de generación en generación. Y fuimos afectados, somos nosotros. Pero también fuimos benditos porque nos escogió el Señor a nosotros para que en nosotros termine. Hermano, a veces Dios lo acorrala a uno. A mí me ha acorralado muchas veces. Te acorrala y te dice, decidí de un solo lo que vas a emprender. Y ahí he tomado las decisiones que yo he tomado en mi vida, hermano, que para muchos ha sido cosas raras o que no me ha importado, porque yo sé hacia dónde Dios me ha llevado. Entonces he encontrado la paz sobre eso, para meterme en otro clavo. Porque uno se mete en otro clavo que hay que arreglarlo también. Entonces, concluimos. La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo mal en nosotros. Y es ahí donde debemos apuntalar con la hacha para romper con su estructura.
Quiere decir que usted no va a salir de este retiro si no rompe estructuras, hermano. Va a salir rompiendo, alguna estructura va a romper y entonces va a debilitar. Se lo aseguro delante de la presencia del cielo. Solo el Espíritu Santo de Dios puso en usted que viniera y que aceptara la invitación, porque Dios quería obrar en nosotros. Eso sí, póngale la firma. Los que no vinieron, mire, no saben lo importante que es esto. Esto es, pero para mí, enseñarle a usted, es algo pero tremendo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayor parte de los cristianos confiesan sus pecados a Dios, pero jamás le han podido o jamás han podido borrar su iniquidad. Cuando tú le pides perdón a Dios, podas el árbol y sale, vas a salir de retiro, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Hasta más espiritual. Pero si usted no le raja la raíz, al tiempo, cuando menos sentimos, desaparecido. También, hermano, ¿no será que esa es la causa del por qué muchos siguen padeciendo las consecuencias de tremendas maldiciones de enfermedad? Enfermedades incurables, problemas financieros, divorcios, también de accidentes y tragedias que no deberían suceder estando bajo la protección de un Dios todopoderoso. Hay tragedias que dices tú, Dios mío, pero si este era un varón de Dios. Yo acabo de tener mi siervo que se fue, 44 años, la familia destrozada, hermano, tremendamente, pero nosotros no conocemos la iniquidad y gente, pero hermano, diezmadora, gente que ama al Señor con todo el alma, gente pero tremenda, y una tragedia impresionante. Tengo otra familia que, hermano, que la madre tiene una enfermedad que la ha tenido desde que la conocí, se está muriendo. Desde que la conocí, la llevan a la calaveriza y después pum, muere su hijo de 18 años, muere su hijo de 12 años, muere el otro hijo en un accidente. A la grande. Y ella es una mujer bien plantada en el evangelio, y cuando está, hermano, cuando llega, solo que cuando llega a la iglesia, pum, no está enferma, salta y una cosa tremenda. Pero media vez se va de la iglesia, cae una calaveriza, hermano. Hay que ir a traer en silla de ruedas para a la iglesia, y la iglesia llega en silla de ruedas y salta por todos lados. Y luego sale a la iglesia. Esto quiere decir que ahí hay algo que está raro. Porque, hermano, nosotros estamos protegidos por el Dios Todopoderoso, ¿o no? Yo estoy protegido por el Dios Todopoderoso, pero cuando me pasan cosas negativas, digo, bueno, Señor, yo me callo, hermano. Digo, por alguna razón pasó todo esto, Señor, yo no te digo por qué, pérdidas que he tenido en mi vida. Entonces digo, bueno, Señor, yo me callo. Si tengo que llorar, lloro. Me postro a llorar, pero no porque estoy en contra del Señor, sino porque no entiendo. Y solamente le digo, gracias, Señor. La verdad, me está doliendo todo el alma y todo el corazón, pero yo te doy gracias a ti porque solo tú conoces los caminos. Los caminos son del hermano. Y Él hace lo que Él quiere con nosotros. Lo más bello es que hoy tenemos la revelación apostólica para que abramos los ojos. Y cuando termine este retiro, usted va a ver, mire, ni se imagina las herramientas que va a llevar para ir a destruir la iniquidad, hermano. Entonces, esta revelación es para que abra nuestros ojos. ¿Para qué? Para que sepamos que por el poder delegado y firmado en la cruz del Calvario, podemos destruir la raíz de toda estructura de iniquidad. Porque la Biblia dice, yo termino y oramos. Lucas 10, 19.
Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Oyó? Nos dio autoridad de hollar. Es sinónimo de abatir, pisar, humillar todo el poder del enemigo. Y nada os dañará. Pero, y si te daña, ¿cómo está? Es porque a veces la iniquidad nos está llevando ahí. Entonces debemos de comprender este tema, hermano, en esta primera parte. Bueno, son 3 partes. Imagínese lo que viene. Esto es para que entienda usted lo que significa la iniquidad. Después vamos a ver, hermano, los tipos, las formas de iniquidad. Y ahí vamos a comprender mejor. Y después vamos a ver destruyendo la estructura de iniquidad en la carne. Eso es tremendo. Cómo destruirla, porque la vamos a destruir en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Amén. Cierre sus ojos. Hemos terminado esta primera parte y vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios y después pregunta. Vamos a tener un momento si la comida no está. Pero vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Y a ti, mi amado Espíritu Santo, te damos un aplauso. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Denle un aplauso. Sentido. Te damos un aplauso, Espíritu Santo, porque tú has estado en medio de nosotros. Y sabemos que tú nos vas a ayudar para seguir adelante peleando esta batalla. Padre, te pedimos que te glorifiques en cada uno de aquellos que vino a este retiro, Señor. Y te pido que en el nombre poderoso de Jesús, tú obres poderosamente en nosotros, Señor. Y que podamos salir libres en el nombre de Jesús de todo aquello que a veces no comprendemos porque nos pasa. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada familia representada en este lugar, Padre. Bendigo a los niños que han venido también, Señor, a estar con nosotros, que aunque no saben lo que estamos nosotros aquí estudiando, tú sabes, Padre, que esto va a beneficiarlos a ellos, Señor. Bendigo a los ancianos también que han venido, que han estado acá o que están acá, a los ministros. Padre, glorifícate, Señor, y que nos lleves a otra dimensión aún mayor delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también aquellos que están siendo partícipes de este estudio, Señor, de este misterio maravilloso. También, Padre, glorifícate en ellos para que así de esa manera, en el nombre de Jesús, puedan terminar, oh Dios del cielo, el año en victoria para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.